Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Historia de la mala suerte de Olokose. Olokose era uno de los awos que vivía con Semeji. Un día decidió salir de viaje para la práctica de Ifa. Iba a ser acompañado por su esposa, Mude. Antes de partir, Semeji insistió en que debía solicitar a sus colegas que le hicieran adivinación. Con ese fin, se reunieron los siguientes sacerdotes de Ifa que vivían con Semeji: Juri, Koagbi, Koafo, Aje, Kpo, Uya, Maabi, Unto, Oseg, Begba, To, File, Resile, Unto, Oba, Tiri, Quo, Fijeran. El ojo que vio, pero no descubrió. El que perseveró en el sufrimiento, pero no protestó. La mala fortuna sobrevino a mucha gente, pero no los expulsó de sus hogares. Cualquier cosa que un hombre experimente, deberá resistirla con ecuanimidad. Los 4 awos aconsejaron a Olokose que ofreciera un chivo a Esu antes de viajar, para que no perdiera todas las ganancias del viaje, y a su esposa, ante un hombre más poderoso. Él se rehusó a llevar a cabo el sacrificio, ya que confiaba en su rectitud y capacidad. Salió de viaje con su esposa. Por otro lado, él era un sacerdote de Ifa muy hábil, y dondequiera que iba, lograba impresionar a sus anfitriones, quienes le rendían muchas ganancias y compensaciones. Finalmente, se encontró con un hombre llamado Agunfan, quien era tan poderoso que era considerado un luchador omnipresente. Cuando vio a Olokose, lo arrastró a un combate y le quitó todas sus pertenencias, y a su esposa. Después de esto, expulsó a Olokose del pueblo. Este entonces regresó a su casa con las manos vacías y sin su esposa. Por lo tanto, cuando este Odú aparece en la adivinación para una persona que tiene el propósito de realizar un viaje, deberá decírsele que haga sacrificio contra el riesgo de perder su propiedad ante una persona vengativa, sin poder ser capaz de responder luchando.